Pero vamos a terminar el por qué creo en la Biblia. Y antes de entrar exactamente con ese tema, con la continuación, porque hemos visto dos puntos, quiero también aclarar, porque les van a hacer a ustedes preguntas y muchas veces nosotros tomamos como que la persona que me está haciendo la pregunta está haciéndome una pregunta válida. Una pregunta correcta. Y a veces la pregunta no es correcta. Y si nosotros no sabemos que su pregunta no es correcta, pues ni siquiera vamos a saber cómo contestar. Como por ejemplo, alguien nos dice, no se puede confiar en la Biblia después de tantas versiones. Es un argumento muy común que van a encontrar ustedes con los maestros, en las escuelas, en los colegios. Dicen, ¿cómo se puede confiar en la Biblia después de tantas versiones que hay? Año tras año, una versión. ¿Cómo puedes confiar que esa versión dice lo mismo que dijeron miles de años atrás? ¿Cómo puedes confiar en eso? ¿Okay? Ahora, una de las cosas primeramente que debemos de entender es que cuando usamos la palabra versión, no la usamos como comúnmente se entiende, ¿verdad? Porque como todos sabemos, una palabra pues puede tener diferentes significados según su contexto, ¿verdad? Es como, por ejemplo, sus hijos están peleando en la recámara y usted oye la gritar y se mete y se calma todo. ¿Qué está pasando aquí? No, a ver, tú dime, ¿qué está pasando? No, porque, no es cierto. ¿Qué pasa? Y tiene dos versiones diferentes, ¿verdad? Y uno, ¿a cuál le voy a creer? Cada uno me está dando una versión diferente. Entonces, eso no es lo que estamos diciendo cuando hablamos de todas las versiones de la Biblia. Y así es como lo quieren hacer ver, como diciendo, pues es que cada quien tiene su propia versión de la Biblia. Y eso es lo que están diciendo. Cada quien trae su propio cuento. Cada quien trae su propio argumento. Cada quien trae sus propias explicaciones, ideas. Pero no. Yo por eso siempre prefiero usar, en vez de la palabra versión, traducción. Porque eso es lo que es una versión, es una traducción. Es una traducción. Y ahora, otro de los puntos equivocados que tienen los que dicen eso, dice, bueno, está bien, sí te creo, ¿verdad? Pero, ¿cómo puedes creer a cada una de las versiones? Porque, por ejemplo, aquí están las copias de los originales. ¿Okay? Aquí están los rollos de las copias de los originales. Yo fui al Mar Muerto y me los robé. Okay, entonces aquí están. Entonces, como vimos, ¿verdad? Las primeras traducciones que hicieron, ¿verdad? Ya que el Señor dijo, id por todo el mundo y que la palabra de Dios pueda ser entendida, leída, explicada, predicada en todos los idiomas. Pues primero, ¿verdad? Sabemos que se hizo en latín, y luego del latín el siriaco y el cóptico. Ahora, lo que hicieron el latín, se fue a las copias de los originales y de ahí se hizo la traducción. ¿Ok? Se hizo la traducción. Entonces, las personas que creen así y que discuten eso, dicen que así fue. Y ya una vez que esta fue traducida de latín, entonces vino el siriaco y agarró del latín y de ahí hizo su propia versión. Y luego el cóptico vino y agarró de esta otra versión del siriaco y hizo su propia versión. Y luego la siguiente fue el inglés, en Inglaterra. Entonces el inglés vino y agarró de esta y hizo su propia versión. Y en el inglés, pues sabemos, por ejemplo, tenemos la Reina Valera. Dice, entonces la Reina Valera vino a esta otra primera que se hizo en inglés, la Tyndale. Entonces vino y hizo su versión. Y luego, ¿verdad? Pues tenemos la nueva versión internacional también. La Reina Valera vinieron y hicieron esto. Y ahora la nueva traducción viviente y así fueron. Entonces, ¿cómo puedes confiar de estas versiones si cada quien hizo su propia versión? Pero no es así. Está mal entendido porque sí, la primera traducción vino a las copias de los originales y también se tiene que entender que no fue una persona la que dijo, yo voy a hacer una traducción y me voy a poner a hacerla. No, son un equipo de eruditos, expertos en lenguaje, expertos en historia,
expertos en teología, expertos en diferentes órdenes, los que vinieron e hicieron una traducción fiel de las copias de los originales. Entonces, la siguiente traducción a otro idioma no fue a esta, vino directamente a esta. Y de aquí también hizo su traducción al otro idioma. ¿Sí? Y luego la otra, ¿verdad? La cóptica no vino a estos, sino que vino también directo a esta, con un grupo, un equipo de expertos e hicieron su traducción en este otro lenguaje. Y luego vinieron los de inglés y también vinieron a esta, no fueron a estos, fueron a esta. Y entonces hizo su traducción al idioma inglés. Vamos a poner, ok, ahí está la King James, o el español, la Reina Valera. Ahí está, le hicieron su traducción. Ahora, la nueva versión internacional no fue a la Reina Valera para sacar su propia versión. Vinieron estos eruditos a las copias de los originales y de aquí trabajaron, no crean que en un día. Toman años para hacer una traducción de la Biblia. Un equipo de eruditos. Vienen y sacan su versión. Y la razón, ¿verdad?, por la cual vemos, ok, Reina Valera, nueva versión internacional, vino también a las copias de los originales, nueva traducción viviente, vino a las copias de los originales y las hacen. Y la razón por las cuales tenemos diferentes traducciones en un solo idioma, en español o en inglés, es porque el lenguaje va cambiando. El lenguaje va cambiando, por lo tanto se tiene que poner la Biblia en el lenguaje del día, en el lenguaje que nosotros usamos para que sea entendible. Por eso es que yo uso diferentes versiones, yo busco la que sea más entendible, porque mi meta es que entiendan la palabra de Dios. ¿De qué va a servir? Como por ejemplo la Iglesia Católica que dijo, no, vamos a quedarnos con el latín y estar hablando puro latín y nadie entendía. Yo me acuerdo, ¿verdad? Estando chico, yo nunca fui católico, pero llegué a ir a la Iglesia Católica, a funerales, a bodas, y eran en latín. ¿Qué creen que veían alrededor de toda la gente? En México. Y todo en latín. Todos. Porque te aventabas ahí el tiempo que fuera una hora en latín, oyendo latín, ¿y qué? De repente cuando despertabas, esa palabra sí la entendí. ¿No? Y ¿creen ustedes que iba a ser de beneficio para alguien estar oyendo puro latín? Entonces, por lo mismo, porque el lenguaje va cambiando, es que nosotros tenemos diferentes traducciones para ir al día con los cambios de la manera en la que nos expresamos y la manera en la que se entiende. Entonces, es por eso. Ahora, otra de las cosas que les van a decir, ¿verdad? Y como les digo, si nosotros no sabemos, pues vamos a creer que el argumento de ellos es válido. Y vamos a decir, ay, de veras, ¿cómo lo voy a explicar? Otra que les dicen, ¿puedes probar la Biblia científicamente? ¿Me la puedes probar científicamente? Si me la pruebas científicamente, yo creo. ¿Ok? Ahora dice, de veras, el pastor nunca nos enseñó eso, de veras nos han de estar lavando el coco nomás, porque nunca nos enseñó cómo probar la Biblia científicamente. Ahora, esto lo único que muestra es que si yo no tengo una respuesta para darle a esta persona, es que yo no sé. O sea, ignoro la respuesta correcta. Pero también les puedo decir que el que les haga esa pregunta también está mal haciendo esa pregunta, porque esa pregunta no es válida, no es correcta, no es aplicable. ¿Por qué? Porque no se usa el método científico, que es un método observable, medible y repetible en un laboratorio para validar eventos históricos. No se usa no se usa ese método. ¿Ok? Se usa para los eventos históricos se utiliza el método evidencial. Y eso le van a enseñar en cualquier escuela, en cualquier colegio, en cualquier universidad, donde estudia uno literatura. Entonces ahí es donde uno estudia el método evidencial. Es el que se usa para los eventos históricos. Porque fíjense, les pueden decir,
A ver, pruébame científicamente la Biblia. ¿Cómo vas a poder probar científicamente? No la puedes meter en un laboratorio y hacer lo que se necesita hacer, ¿verdad? Como en los laboratorios. Es como decir también, díganme ustedes si es válido, si usted le dice a una persona, pruébame científicamente que Benito Juárez existió. Pues ahí usted es donde va a ver y decir, pues no se puede probar científicamente, pero históricamente sí se puede probar que Benito Juárez existió, que Abraham Lincoln existió, históricamente se puede probar, científicamente es una tontería tratar de querer usar un método que no corresponde, ¿verdad? Los eventos históricos son validados por la confiabilidad, la consistencia interna y la armonía de las fuentes y los informes, ¿verdad? De sus documentos, de sus testigos, de todo eso, es como se valida, ¿verdad? Un documento y decir, ok, históricamente te puedo comprobar que esto fue cierto, que sí existió Benito Juárez. Aquí hay documentos, y aquí hay testigos, y hay esto, y el otro, y sí existió. Pero científicamente es imposible, no lo podemos poner en un tubo de ensayo y hacer experimentos con el cuerpo de Benito Juárez. Es una tontería, ¿verdad? El tratar de querer usar un sistema que no es aplicable para otro orden de estudios, ¿verdad? Como es la historia. Es por eso que en la explicación que damos, ¿por qué creo en la Biblia? Porque la Biblia es una colección confiable de documentos históricos, ¿se fijan? Documentos históricos, no científicos, documentos históricos, escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares que informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son escritos divinos en lugar de humanos. ¿Ok? ¿Cuántos se lo saben ya? ¿Cuántos se lo han memorizado? En el de inglés, fíjense, hubo un jovencito, adolescente, que se lo sabía de memoria, y luego también un adulto soltero, que se supo la parte que correspondía hasta donde vamos, ¿verdad? Porque les he dicho, ok, de perdida apréndanse dónde vamos, ahorita vamos a la mitad. ¿Quién sabe la mitad? ¿O la primera parte? ¿O todo? ¿Quién se lo ha aprendido? ¿No? Lo van a necesitar, hermanos. Pónganle seriedad. Agarren, como les dije, una tarjeta o tómenle una foto y ahí en su teléfono síganlo preparándose para que se lo puedan ustedes memorizar, porque lo van a necesitar tarde que temprano. ¿Okay? Entonces, el primero, ¿verdad?, que vimos es que es una colección confiable de documentos históricos, y todo esto es lo mismo que dice el apóstol Pedro, porque Pedro, ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, vemos que él está contestando esa misma pregunta que le han de haber hecho. ¿Y por qué hemos de creer? ¿Por qué hemos de creer en lo que tú enseñas, lo que han escrito? ¿Por qué hemos de creer eso? ¿De qué? ¿Dónde está la garantía y la confiabilidad de esto? Bueno, vamos a leer, abran sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21, para que veamos que esta respuesta que está aquí es exactamente lo que Pedro dijo, exactamente, nomás que ya ha dicho de otra manera. Pero fíjense, versículo 16, 2 de Pedro 1, 16. ¿Lo encontraron? 2 de Pedro 1 dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual
ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, entonces vemos que exactamente eso es lo que es esta explicación, ¿verdad?, que hemos dado del por qué creo la Biblia, la misma que dio Pedro, pero ya nosotros lo ponemos en términos de nuestros días, ¿verdad? Para que una persona que lo quiera saber, porque muchas veces las personas les van a decir, no, yo no quiero que me digan nada de la Biblia. Tú explícame de otra. Bueno, ok, mira, yo creo en la Biblia, por eso, Y que es lo mismo, les puedo decir que es lo mismo lo que le preguntaron a Pedro en aquel tiempo y mira, él contestó lo mismo. Y siempre enseñarles lo que dice la Biblia, ¿verdad? Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo cuentos inventados ingeniosamente. Está diciendo, no, nosotros estamos compartiendo con ustedes lo que verdaderamente pasó, eventos históricos. Y nosotros somos confiables. ¿Por qué somos confiables? Pues porque somos testigos oculares. Es como vimos la semana pasada, en una corte, en un juicio, lo mejor que puede haber, ¿verdad?, para que una persona pueda comprobar que es inocente, es testigos oculares, o lo peor que le pueda pasar a una persona que están culpando de haber hecho algo, es que haya testigos oculares, es lo más poderoso, los testigos oculares. Entonces, aquí también, ¿verdad? Y luego dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo cuentos inventados ingeniosamente, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Fuimos testigos oculares. Y luego dice, durante la vida de otros testigos oculares. Quiere decir que cuando ellos predicaban y empezaron a escribir, había otras muchas personas que eran testigos y que muy bien pudieran haber dicho, no, Pedro, eso no sucedió así, porque yo estuve ahí, yo soy un testigo ocular, no resucitó, no esto, no lo otro. Sin embargo, no hay ningún documento que diga que estaba mintiendo Pedro, que estaba mintiendo Juan, que estaba mintiendo Mateo o Lucas o cualquiera de los escritores. No hay documentos que digan que estaban mintiendo, que puedan decir, yo estuve ahí y no dijo así, no dijo eso. No hay nada de eso. Dice, él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Dice, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Un testigo que lo vio, que lo oyó, y como vimos la semana pasada, dice Juan también, y lo tocamos. Al verbo de verdad, lo tocamos, era real, era verdad. No estamos inventando cuentos para querer engañar a las personas, sino que esto es la verdad. ¿Ok? Y luego, número 3, dice que informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas. ¿Ok? Que eso es bien importante. Cuando uno ve el tema de las profecías en la Biblia, es un tema que cuando uno verdaderamente entra seriamente en ese tema, la respuesta que puede uno tener es nomás de admiración, decir, wow, qué bárbaro. Miren, lo que fue dicho miles de años atrás se cumplió con precisión y exactitud miles de años después. ¿Cómo puede ser eso? Porque fíjense, hermanos, no hay ningún otro libro ni ninguna otra persona, Nostradamus, ¿verdad?, que es el profeta secular de la gente que lo quieren poner como un profeta. Cuando usted ve, en realidad no tiene profecías, con generalidades. Va a haber un gran terremoto en un lugar del mundo. Pues claro que va a haber un gran terremoto, ¿verdad? Pues,
Ahora cuando dicen, Nostradamus profetizó el 9/11, el ataque. Yo busqué a ver exactamente qué era la profecía. Y digo, esto es, la profecía no dice nada de eso. Pero le quieren, claro, a Nostradamus lo vamos a poner acá, pero a los verdaderos profetas vamos a apedrearlos y a matarlos. Que era lo que se hacía en aquel entonces, se sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Con los verdaderos profetas. Porque, fíjense lo que dice aquí en este punto, 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1, 18 y 19 dice, escuché esa voz gloriosa y majestuosa que bajaba del cielo y decía, este es mi muy amado Hijo, estoy muy satisfecho con él. Y luego el versículo 19 dice, así que hemos visto y comprobado que lo que dijeron los profetas se hizo realidad. Harán bien en prestar mucha atención a todo lo que han escrito, ya que como las luces que brillan en rincones oscuros, sus palabras nos ayudan a comprender muchas cosas que de otro modo serían oscuras y difíciles. Pero cuando consideras la maravillosa verdad de las palabras de los profetas, entonces la luz amanecerá en sus almas y Cristo, la estrella de la mañana, brillará en sus corazones. Wow. Vemos, ¿verdad? Aquí cómo Pedro está poniendo el cumplimiento de las profecías como algo que debemos nosotros de darle más respeto, verlo con más seriedad, considerarlo de una manera más seria para que veamos lo poderoso que es. Porque fíjense, nada más viendo en la persona de Jesucristo, hay 356 escrituras proféticas cumplidas con exactitud en la vida de Jesús. Nada más con referencia a la vida de Jesús. Ahora se imaginan cuántas otras profecías hay de tantos temas, de tantos otros eventos. Dice, circunstancias como su nacimiento, lugar de nacimiento, linaje y método de ejecución estaban fuera de su control y no pudieron haberse cumplido accidental o deliberadamente. Como hay personas que dicen, no, pues claro, sabían las escrituras, muy bien podían haber repetido esas palabras para que la gente creyera que era un cumplimiento de una profecía. Sí, podría haber pasado cosas así, pero como dice aquí, las circunstancias como su nacimiento, ¿cómo pudieran haber dicho, sí, las profecías dicen que el Mesías va a nacer en Belén de Judea, vámonos para allá, para Belén, para que nazca nuestro hijo y empezar esa gran mentira, ¿verdad? En la que vamos a querer formar una nueva religión del cristianismo y vamos a comenzarla. Vámonos a Belén, allá a que te alivies. Y luego la manera, sí, que sea virginal. Yo sé que yo soy el padre, pero vamos a decir que un ángel y esto y lo otro, y vamos a empezar a hacer eso. De linaje, ¿sí? Que tenía que venir de tal linaje. Por eso Mateo presenta todo el linaje. Entonces, y sí, vamos a hacerlo nosotros porque yo sí vengo de tal linaje, o vamos a inventarnos que sí vengo de tal linaje y esto, ¿no? Sin embargo, está históricamente comprobado que el linaje sí era válido, que sí su nacimiento sobrenatural fue válido. El método de ejecución, ¿ustedes creen que Jesús dijo, bueno, para que crean que yo soy el Mesías, que me crucifiquen? Porque así es como está profetizado, así es que voy a hacer todo lo posible para que los romanos me crucifiquen. ¿Creen ustedes que todo eso se fue planeando y se fue planeando y se fue planeando para que se hiciera de esa manera y poder engañarnos? Miren, no se ve, ¿verdad? Lo que se ve ahí en azul, en realidad les puse ahí la dirección en el internet, donde ustedes pueden ver las 356 profecías. Tienen en un lado tienen todo lo del Antiguo Testamento y luego el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Todas las 353 profecías ahí están en esa página. Las pueden ver, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, vamos a ver nada más un ejemplo pequeñito, ¿verdad? Nomás para que nosotros podamos ver que sí, es algo admirable ver lo que son las profecías cumplidas y que Pedro está
aludiendo a ellos y diciendo, ¿cómo no vamos a creer que la Biblia es la palabra de Dios, puesto que tenemos el testimonio de tantas profecías cumplidas? Si todas estas profecías cumplidas no son obra del hombre, porque el hombre no pudiera hacer esta obra, ¿cómo pudieran hacerlo? Puesto que fueron dadas miles de años atrás y luego cumplidas miles de años después, ¿cómo es que un hombre pudo haber hecho eso? Es imposible. Entonces, ¿quién es el autor de esas profecías? Es lo que Pedro está diciendo. ¿Quién puede ser el autor de esas profecías? Alguien puede decir, bueno, alguna fuerza superior. Bueno, pues no le quieres decir Dios, pero es Dios. Porque coincidencia no existe. Pero Dios sí existe. Y Él es, ¿verdad? El autor. Como por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos del Salmo 22. ¿Dónde estás? Ok. Salmo 22. El primer versículo. Ahora, quiero que entiendan esto, hermanos. Que en los tiempos de Jesucristo, ¿verdad?, pues tenían el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento no estaba dividido como ahora tenemos dividida la Biblia, ¿verdad? Tenemos dividida por capítulos y por versículos. Ahora nosotros decimos, vamos al Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En aquel entonces, como no había eso, decían, vamos a abrir nuestro pergamino en Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que era el título de un himno. Los hebreos, ellos, que era una manera para memorizar la palabra de Dios, cantándola. Entonces, ¿verdad que es más fácil memorizarse un canto que un capítulo de la Biblia? Cuando está hecho en canto, se lo aprende uno y dice, ay, me aprendí todos esos versículos de la Biblia cantados, ¿verdad? Entonces, es lo que hacían ellos. Entonces, tenemos son 1200 años antes del cumplimiento, porque vemos nosotros que dice Mateo 27:46, dice, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Es lo mismo? ¿Son las mismas palabras del Salmo 22:1? Sí son, ¿verdad? Claro que aquí Mateo nos está dando las palabras que dijo Jesucristo en arameo, Elí, Elí, lama sabactani. Entonces, pero que dice que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo mismo que el Salmo 22:1. Ahora, vamos a suponer que yo empiece a cantar y le diga, grande es el Señor, creador del universo. ¿Qué sigue? ¿Se acuerdan, verdad, de lo que sigue? Bueno, este era un canto. Y cuando Jesucristo les recordó la primera estrofa del canto, lo más seguro es que ellos empezaron a recordar las siguientes estrofas del canto, los siguientes versículos. Ahora, lo que les quiero enseñar a continuación es que es muy diferente lo que estamos haciendo ahorita, estudiando y explicando las profecías cumplidas, a lo que ellos experimentaron en vida, las profecías cumplidas en ese momento. Es muy diferente, es muy diferente. Y en ese momento ellos ahí estaban luchando diciendo, wow, mira lo que dijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y mira lo que sigue diciendo este himno, los siguientes versículos, las siguientes estrofas de este canto. Y empezaron a ver que las siguientes estrofas se estaban cumpliendo también. Se estaban cumpliendo las siguientes estrofas. Puesto que en el versículo 7 del Salmo dice, cuantos me ven se burlan de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Salmo 22:7. Cumplimiento, lo vemos. Dice, la gente que pasaba por ahí insultaba a Jesús y se burlaba de él, meneando la cabeza. Cumplimiento,
Ahí está el cumplimiento. Entonces, las personas que están viviendo eso, que saben el canto y que ven todo eso, dicen, wow, ¿será cierto? ¿Será coincidencia que se está cumpliendo las profecías o es coincidencia nada más? ¿O es un truco? ¿Qué será? Ellos lo estaban viviendo. Nosotros lo estamos estudiando nada más, pero ellos lo estaban viviendo eso. ¿Ok? Y luego continúa el versículo 8 y dice, confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, o sea, en el Mesías se deleita, que sea Él quien lo libre. Eso dice el Salmo 22:8. ¿Ok? Ahora, 1200 años después, dice la Escritura en Mateo 27:43, que la gente que se burlaba de él decía, él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Y ahí vemos una vez más, ¿coincidencia o cumplimiento de una profecía? Y la gente que estaba viviéndolo, pues estaba entendiendo lo que estaba pasando. Ya cada quien lo interpretaba a su manera, puesto que yo pienso que ese soldado que se convirtió, que dobló su rodilla y dijo, este verdaderamente es el Hijo de Dios, tal vez conocía mucho, porque muchos que eran lo que le llaman prosélitos, que eran romanos, eran griegos, seguían las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y muy bien podía haber sido un prosélito que conocía y en ese momento dijo, esto no es casualidad, esto es cumplimiento de las profecías. ¿Ok? Ahora, más adelante en el versículo 16 del Salmo 22 dice, perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado y las manos y los pies. ¿De qué está hablando ahí? ¿Los qué? ¿Clavos en dónde? Ok. Entonces, está hablando de la crucifixión, ¿verdad? Ahora, fíjense, esta profecía es 1200 años antes del cumplimiento, pero allí no existía todavía, no se había inventado la crucifixión. La crucifixión la inventaron los romanos 1000 años después de esta profecía. ¿Cómo es que ya sabía el escritor de la crucifixión si no existía crucifixión? ¿Quién pudo habérselo revelado? Por eso es que Pedro dice, pongan mucha atención a lo que los profetas han dicho. Dice, si ustedes ponen atención a la palabra de Dios, dice, lo único que va a pasar es que va a despuntar la luz y van a poder ustedes saber a Cristo en toda su gloria como Señor y Salvador en sus vidas. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, el cumplimiento que sí fue traspasado. De tal manera que cuando los discípulos le dijeron a Tomás, resucitó, lo vimos, se nos apareció, él no estaba presente. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Dice, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. ¿Qué dijo él? Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Ahora, una de las cosas que también vemos que no es coincidencia, es parte de la profecía, a la gran mayoría de los crucificados no los clavaban, los amarraban, a la gran mayoría. ¿Por qué? Porque la crucifixión tenía como propósito que sufrieran por mucho tiempo. Era algo malvado, que sufrieran por mucho tiempo. Entonces estaban amarrados y desnudos. Y ahí, ¿verdad?, no tomaban agua, no comían, nada, era algo horrible, ¿verdad?, la muerte por crucifixión. Pero cuando tenían apuro de que ciertos criminales murieran más rápido, como en este caso,
que los mismos líderes judíos dijeron, ahí viene la fiesta sabática y para nosotros no necesitamos tener personas crucificadas, estos tienen que morir antes de que venga el sabbat y todo. Entonces fue que los clavaron para que hubiera más rapidez, y por eso es que también a los otros dos les quebraron los huesos de las piernas para que no pudieran ellos estarse deteniendo y pudiera entonces asfixiarse más pronto y morir más pronto. Cuando llegaron con Jesucristo, como encontraron que ya estaba muerto, no le quebraron los huesos, en cumplimiento de otra profecía que dice que sus huesos no fueron quebrantados. ¿Ok? Entonces vemos aquí esta profecía cumplida. ¿Casualidad? Y fíjense, nomás estamos viendo, Salmo 22. Ahora se imaginan 500 y tantas profecías cumplidas al pie de la letra. Versículo 18 dice, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. ¿Sucedió? Mateo 27:35 dice, lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Bueno, lo que pasaba, hermanos, en ese tiempo era que los romanos, la ley romana permitía a los soldados que participaban en una crucifixión de poderse quedar con las cosas que trajera el culpable o al que iban a ejecutar, al que iban a crucificar. Y en aquel entonces las ropas eran de más valor que el valor que le damos nosotros. Porque nosotros, ¿verdad que usted puede comprar una blusa, una camisa, un pantalón por una peseta aquí en una venta de yarda? En aquel entonces no había tal cosa. La tela, la ropa era algo valioso en aquel entonces. De tal manera que los soldados, cuando tenían ellos, ¿verdad?, se la repartían. Decían, si eran 3 soldados los que estaban ahí, decían, ok, vamos a repartirnosla yéndonos por donde están las costuras. Por donde estaban las costuras la rompían, por donde está la costura, y órale, porque esa se la iban a llevar allá a su esposa para que pudieran hacer ropa, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, dice que echaron suertes. No hubo tal cosa de que vamos a repartirnos por partes iguales, ¿no? Nomás uno de ellos se llevó las ropas de Jesucristo. Por eso es que echaron suertes. ¿Por qué? Porque si se acuerdan ustedes, la ropa que traía Jesucristo, en una de las cortes que tuvo, le pusieron una capa real. Dijeron, no, el rey de los judíos, y le pusieron una capa real. Esa capa era de mucho valor, de gran valor, de tal manera que cuando llegó con esa capa para la crucifixión, dijeron, esto no lo vamos a destruir, esta no lo vamos a partir porque ni siquiera tiene costuras. Una de las cosas que hacían de mucho valor una pieza de tela en aquel entonces es que fuera única, que no tuviera costuras. Entonces la vieron y dijeron, no, mejor vamos a echarnos un volado y a ver quién se queda con ella. Y echaron suertes y fue uno el que se la ganó, nada más. ¿Coincidencia? No, aquí vemos, ¿verdad? Dios, que conoce el pasado y el presente y el futuro desde antes de que existiera, Él es el autor de las profecías. Y es lo que Pedro nos está diciendo. Hacemos muy bien si nosotros las analizamos, las estudiamos y entendemos qué es todo esto. ¿Ok? Bueno, entonces vemos, ¿verdad?, que informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas. Por eso podemos creer en la Biblia. Por eso podemos, porque informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas. ¿Será algo común eso? Es único, hermanos. Es único. Pues por eso que la Biblia, se puede con toda seguridad decir, es única. No hay otro libro como la Biblia. No hay otro libro. Así les digan, pero ¿qué el de esta religión? ¿Y qué el de este? No, este es único. Si quieres nos ponemos a compararla detalladamente y vas a ver que la Biblia es única. Es única. Y cuarto y último, ¿verdad? La última parte de esta explicación del por qué yo creo la Biblia dice, y afirman que sus escritos son escritos divinos en vez
de humanos. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Exactamente eso. Dice, sobre todo, tienen que entender, entendiéndolo de que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Fíjense, dice, al contrario, dice, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Así como también escribieron de parte de Dios. Ahora, cuando uno puede ver esto, puede ser que alguien les diga, ok, mira, ¿cómo puedes tú creer en lo que ellos escribieron si tú mismo me dijiste que escribieron años después de los eventos? Porque no andaban, ¿verdad? No andaba, por ejemplo, Mateo escribiendo en cuanto el Señor hablaba. A ver, Señor, lo repite otra vez porque se me pasó esta palabra. ¿Qué dijiste? ¿Verdad que no andaban así los apóstoles escribiendo? A ver, esto está bueno, a ver, ¿cómo lo dijo? Dijo que eso. No dijo eso, dijo así. A ver, Señor, ¿cómo dijiste? No había con que, a ver, vamos a ver el YouTube, vamos a ver la grabación. Nada. No andaban ellos con eso, ¿verdad? Entonces dicen, ¿cómo les puedes tú creer de que después de años escribió Mateo, ¿verdad? ¿A poco tú crees que él va a acordar exactamente las palabras que dijo Jesús? ¿A poco crees que se va a acordar? Ya nomás dice, pues hay más o menos. ¿A poco ahorita puedes recordar lo que pasó hace 10 años y que lo estás escribiendo ahora, o hace 15 años y lo vas a escribir con exactitud? ¿Crees que vas a hacer eso? Si lo de ayer no te acuerdas, cabeza de chícharo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Fíjense lo que dice la Biblia. Juan 14:26. Jesucristo hablando les dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. ¿Lo ven? Les recordará todo lo que les he enseñado. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Es por eso, ¿verdad?, que la Biblia dice que fue el Espíritu Santo el que los impulsó a hablar y escribir, y fue el Espíritu Santo el que les recordó y les enseñó. Por lo tanto, lo que ellos están compartiendo, lo que ellos están escribiendo, no es de voluntad humana, no es de fuente humana, sino de parte de Dios. ¿Se fijan? ¿Por qué es que podemos creer en la Biblia? ¿Por qué yo creo en la Biblia? Ahora, fíjense, otro punto bien importante que muchas veces la gente no tiene en cuenta, pero que nosotros debemos de saber usar ese argumento. Dice, nadie muere por una mentira que sabe que es una mentira. ¿Ustedes creen que los apóstoles, los discípulos, si supieran que todo esto es un cuento, que es una mentira, iban a estar dispuestos a dar su vida por una mentira? Y sin embargo, la dieron. Algunos de ellos fueron crucificados. Pedro fue crucificado al revés. Algunos de ellos fueron decapitados. Y algunos de los discípulos, dice ahí en Hebreos, en los héroes de la fe, fueron aserrados, o sea que con una sierra los partían en vida por la mitad. ¿Usted estaría dispuesto a que lo mataran de esa manera por una mentira? No, ¿verdad? Entonces es un argumento poderoso para decir, ellos no murieron por una mentira, pero porque estaban convencidos de que fueron testigos oculares y hasta escucharon la misma voz de Dios dando testimonio que Jesús era el Mesías, y vieron sus milagros, vieron su poder, vieron su gracia, vieron todo esto. Y dice, estuvieron dispuestos a dar su vida.
Estuvieron dispuestos a dar su vida. Por lo tanto, por eso yo puedo creer en la Biblia. Porque son escritos divinos en vez de humanos. Y por lo tanto, hermanos, miren, todo esto que hemos visto en estos últimos 3 mensajes y esta explicación inteligente que hemos visto el por qué creo en la Biblia, debemos de entender, ¿verdad?, que es una explicación inteligente, ¿ok? Pero, por lo general, no son los argumentos inteligentes los que pueden producir el nuevo nacimiento para una persona, sino que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Claro que sí es importante tener argumentos inteligentes, pero que tengamos nosotros en cuenta lo que Pedro nos advierte cuando dice, así que hemos visto y comprobado lo que dijeron los profetas, se hizo realidad. Dice, pero fíjense lo que nos están diciendo a nosotros hoy en día. Harán bien en prestar mucha atención a todo lo que han escrito, ¿verdad?, los profetas, a lo que está en la Biblia, ya que como las luces que brillan en rincones oscuros, sus palabras nos ayudan a comprender muchas cosas que de otro modo serían oscuras y difíciles. Pero cuando consideras la maravillosa verdad de las palabras de los profetas, entonces la luz amanecerá en sus almas y Cristo, la estrella de la mañana, brillará en sus corazones. Se está diciendo, mira, aunque tú todavía no creas, pero estás interesado y estás discutiendo acerca de la Biblia y todo esto, sigue estudiando, sigue escuchando. Porque eso quiere decir que hay una lucecita allá al fondo que puedes ver y que tú quieres ver exactamente qué y quieres aprender más. Dice, tú síguele estudiando lo que dice la Biblia, lo que dijeron los profetas, tú síguele y cuando menos pienses vas a entrar a la luz completa. Lo que dice la Biblia, la fe viene al oír la palabra de Dios y va a llegar el momento en que entres a una fe salvadora donde te va a alumbrar la verdad de Cristo Jesús y vas a verdaderamente a tener una fe salvadora en Cristo Jesús. No religión, no religiosidad, sino una fe salvadora. Dice que la estrella de la mañana brillará en tus corazones. La luz de la verdad te alumbrará y verás y vas a decir, sí, de veras, Cristo es el único Salvador. Cristo es el único que me puede perdonar, el único que me puede salvar. No es la iglesia católica, es la iglesia bautista, es la iglesia metodista, pentecostal. Es Cristo el único. Nada más. Y llega ese punto en que la persona verdaderamente confía en Jesucristo como único y suficiente Salvador de su vida. Y es en ese punto donde la persona está dispuesta a pagar cualquier consecuencia que pueda venir en su vida por sostener la verdad del Evangelio. Así como los apóstoles, los discípulos estuvieron dispuestos hasta morir por su fe, la verdadera fe está dispuesta hasta eso. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Tal vez este sea el caso en algunos de ustedes que al estar oyendo la palabra de Dios, ha llegado ya ese momento en que Cristo los ha convencido, el Espíritu Santo, su palabra, de que únicamente Cristo salva, no es ninguna religión, sino es una persona, Jesucristo, el Salvador. Y si usted, en esta hora, usted sabe que Cristo le alumbró ahí en su corazón, Cristo lo convenció, vaya a Dios en oración y dígale, te doy gracias, Dios, por haberme convencido de que solamente tu Hijo Jesucristo es el único que me puede perdonar y salvar. Ahora lo creo plenamente, me has iluminado claramente
y ahora yo lo recibo como mi Señor y Salvador personal. Estoy dispuesto a seguirlo a Él en obediencia, cueste lo que cueste. Si usted hizo esa oración, si esta es la realidad de su vida en esta hora, le voy a pedir que levante su mano ahí donde está, como señal de que usted acaba de entregarle su vida a Jesucristo. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más levantando su mano que dice, sí, yo renuncio a toda falsa creencia de confiar en religiones para estar bien con Dios y nomás confío en Jesucristo? ¿Habrá alguien? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más levantando su mano en alto? ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más antes de despedirnos en oración? ¿Puede levantar su mano en alto? Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres fiel, Señor, y tú eres el que haces la obra en nuestros corazones. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni con buenas obras, ni a través de religión, sino que es únicamente a través de la fe en la obra perfecta y completa que Jesucristo hizo en la cruz al pagar por nuestros pecados. Gracias te damos por ello y gracias por aquellos que al levantar su mano, Señor, levantaron sus corazones reconociendo que la estrella de la mañana, Cristo Jesús, ha iluminado sus corazones y sus mentes. Que puedan continuar adelante, siguiéndote a ti en obediencia, conociéndote y amándote cada día más y más. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.